得不到你的爱情，山洞夜里没有光明，你不给我一颗真心，山黑夜里都找不到那。 A partir de este momento te entregamos una clave para ingresar a China, para descifrar y descubrir la realidad y potencia de un país increíble. Clave China, mucho más que un programa radial, un viaje a un país casi continente. Queridos amigos de Clave China, me disculparán, pero no los quería abandonar. Sí, estoy con una gripe brutal. Además, como descansar, por lo menos aquí en Argentina, con la semana que hemos atravesado. A veces pienso lo que se pretende nuevo es muy viejo. Me refiero a los mecanismos de represión de la que fueron objetos sectores de la ciudadanía que tenían algo que decir, esperar, reclamar. Para quienes nos escuchan desde el exterior, se trataba del debate en el Senado de la Ley Bases, que es un ensayo para algunos de viejas recetas económicas y políticas. Para Clave China era importante abordar uno de los puntos más controvertidos que contenía esta denominada Ley Base, que incluía una normativa conocida como RIGI, que es el régimen impositivo para las grandes inversiones. Defenestrada por algunos, reivindicada por otros, será tema de nuestro programa, entre otras informaciones no menos importantes. Les cuento algo que tiene que ver con China. Finalmente se acordó a través de ambos bancos centrales el pago del SWAT que se estaba renegociando y que no había podido ser en la anteúltima visita de Cancillería y funcionarios del Banco Central Argentino a China. Y les cuento que muchas provincias, entre ellas La Pampa, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, están avanzando en acuerdos bilaterales entre algunas provincias chinas y estas provincias nuestras. Es decir, todo el mundo le va encontrando la vuelta a seguir avanzando ante la falta de recursos propios y el recorte de los recursos que debían recibir las provincias y bueno, que no se ha concretado en los términos que muchos de ellos aspiraban. Y ahora sí, abrimos el programa como siempre con música. Clave China.
么了不起？爱情不过是一种普通的玩意儿，一点也不稀奇。男人不过是一件消遣的东西，有什么了不起？什么叫情，什么叫义，还不是大家自己骗自己。什么叫痴，什么叫迷，简直是男的女的在做戏。是男人我都喜欢，不管重复和高低。是男人我都抛弃，不怕你再有魔力。爱情不过是一种普通的玩意儿，一点也不稀奇。是一件消遣的东西，有什么了不起？爱情不过是一种普通的玩意儿，一点也不稀奇。男人不过是一件消遣的东西，有什么了不起？Clave China. Mucha información destacada en China en clave de noticias. En la voz de nuestro colega Enrique Gón del grupo de medios de China, y así lo presentamos. China en clave de noticias. Los principales títulos de la semana. Hola amigos de Clave China, soy Enrique Gón. Bienvenidos a China en clave de noticias. Les saludo desde San Pedro Sula, una ciudad muy hermosa del norte de Honduras. El presidente chino Xi Jinping pronunció el día 12 un discurso por video en la inauguración del 60º aniversario de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. El presidente Xi destacó la cooperación sur-sur y el diálogo norte-sur promovidos por la organización. Asimismo, subrayó la necesidad de un entorno internacional de desarrollo pacífico y de un verdadero multilateralismo, defendiendo una globalización inclusiva y equitativa. Xi abogó por un desarrollo impulsado por la innovación y la economía digital, promoviendo la transición verde y ayudando a los países en desarrollo. Además, resaltó que la República Popular China, que celebra su 75 aniversario, continuará promoviendo el desarrollo global sostenible y la cooperación con el sur global. Zhang Xiaogang, vocero del Ministerio de Defensa Nacional de China,
comentó el día 11 sobre la provocación de un helicóptero transportado a bordo de una fragata naval neerlandesa que voló sobre el este de Shanghái. El portavoz informó que el ejército chino emitió advertencias y envió aviones militares para expulsar a la aeronave neerlandesa y que la respuesta fue legítima y justificada, así como profesional y ajustada a los estándares durante todo el proceso. El vocero dijo que cualquier infracción y provocación será respondida con firmes contramedidas por parte de China. El 11 de junio, en una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de los BRICS, el ministro de Relaciones Exteriores chino Wang Yi elogió la notable, rápida y sólida cooperación de este bloque a lo largo de los años. Wang Yi afirmó que tras la expansión del bloque, los 10 países que pertenecen a los BRICS representan ahora la mitad de la población mundial y una quinta parte del comercio global. Wang hizo hincapié en reforzar tanto la confianza en el multilateralismo para trazar un nuevo plan de desarrollo global como la determinación de mantener la paz y la seguridad para resolver los problemas cruciales. La 30ª Feria Internacional del Libro de Beijing se llevará a cabo del 19 a 23 de junio y serán exhibidos más de 220.000 títulos chinos y extranjeros, dijo este jueves el organizador. En total, 1.600 expositores de 71 países y regiones asistirán a la feria de este año, con el tema de aprendizaje mutuo y cooperación entre civilizaciones. China pondrá a prueba la digitalización de los certificados de registro de los vehículos a partir de julio, con el fin de mejorar los servicios de gestión de tráfico, anunció este jueves el Ministerio de Seguridad Pública. La medida de reforma se implementará inicialmente en 70 ciudades, incluidas Beijing, la capital nacional, y Tianjin, y se promoverá de manera plena en todo el país hacia final del año, según la cartera. Más de 900 piezas de reliquias culturales han sido recuperadas de 2 antiguos naufragios del mar meridional de China, anunció este jueves la Administración Nacional de Patrimonio Cultural. Las labores de recuperación fueron llevadas a cabo entre 2023 y 2024 de manera conjunta por institutos de investigación y un museo local, según una conferencia de prensa celebrada en la provincia de Hainan, en el sur de China. Un total de 890 piezas de reliquias fueron recuperadas de la nave naufragada número 1, incluyendo objetivos de porcelana y cerámica, así como monedas de cobre. Del naufragio número 2 se recuperaron 38 artefactos antiguos, incluyendo madera, productos de porcelana y cerámica, caracoles de turbante y cuernos de ciervo. Los 2 antiguos naufragios de la dinastía Ming del año 1368 a 1644 fueron descubiertos en octubre de 2022 a una profundidad de unos 1.500 metros, cerca de la vertiente continental noroeste del mar meridional de China. Amigos, así son las noticias más interesantes e importantes de China durante la semana. Soy Enrique Con. Hasta la próxima en China en clave de noticias. Clave China. Hello Angel， 仰望天空，我眼中的你，完美如画。City street light， 灯火都熄灭，看不见月光，但却被你照亮。你就是从太空而降，那这样人的星光。望着你每晚都笑容满面，紧闭上眼却无法入眠。一想到你又熬到少年，我的氧气就是你灿烂的笑脸。而这样的你，看你委屈，唱着你的，却放着没事，却都相信你是我的天使，只要能和你一起，我就能飞起。就算天空多美丽，给你所有的风景，你降落在这世界，让我遇见你。请放你在我身边，不让你飞回了天边，让
让我紧握住你，让我所想搂你，享受长久你。Hello angel，仰望天空，我眼中的你，完美如花。City light，灯我都熄灭，看不见月光，但却被你照亮。你就是从天空望降，那最耀眼的星光。那最耀眼的星光，是谁简单简单？别开玩笑，故意取笑我有多漂亮。头发上面被阳温浪到抱紧我，从始至终一成不变留在我身后。阿比一直好想等你在一起，如能永远，我愿意为你付出所有。告诉我这睡梦不要醒来 I just wanna know 你的每天。就算天空多美丽，给你所有的风景，你降落在这世界，让我遇见你。发誓不让你伤心，保证完美无瑕的你，让我守护着你，让我活着为你，为你 ready。Hello angel， 仰望天空，我眼中的你，完美如花。City street light， 灯我都熄灭，看不见月光，但却被你照亮。你就是从天空望降，那最耀眼的星光。就算天国再多华丽的宝石，我眼里你更加绚丽的无法可比。不要远离我身边 ，Baby won't you stay？ 不管多久时间，我只爱你。Hello angel， 仰望天空，我眼中的你，完美如花。City street light， 灯火都熄灭，看不见月光，但却被你照亮。你就是从天空而降，那最耀眼的星光，那最耀眼的星光。Clave China. Como les comenté en la apertura, concitó la atención nacional por parte de distintos sectores industriales, de la pequeña y mediana empresa, en fin, gobernaciones, que tiene que ver con la explotación minera, con la explotación en general del suelo argentino, y nosotros aquí vamos a abordar específicamente la explotación minera. Este denominado régimen de incentivo para grandes inversiones, como ustedes saben, fue y es un componente clave de la ley Bases, pensado para atraer, traccionar grandes capitales. Pero es un esquema de flexibilización impositiva, aduanera, cambiaria, que busca incentivar que las compañías inviertan más de 200 millones en la Argentina con una estabilidad fiscal a 30 años. La minera Hualian Mining, que es una empresa estatal china, sigue avanzando en San Juan con proyectos vinculados al litio, a la fabricación de baterías, etc. Clave China habló con su CEO, Daniel Montivero, para abordar justamente este tema y compartir la mirada que se tiene en relación a esta normativa. Clave China. Me interesa que vos me cuentes en principio algo que sabemos. En los últimos años las inversiones chinas en explotación minera han ido creciendo y hay un montón de proyectos en juego en varias provincias del norte de Argentina. Contame vos qué perspectivas se tienen en relación a lo que se va a debatir esta semana en el Congreso, con algunas observaciones con seguridad, porque hay algunos puntos que han sido objetados del RIGI. ¿Cuál es la situación hoy? ¿Por qué se está reclamando una nueva ley minera? Y por otro lado, hay observaciones de los sectores nacionales en relación a esto, a los que sumo ambientalistas y otros sectores sociales y políticos. Bueno, muchas gracias y bueno, nuevamente un placer estar en tu programa y con tu audiencia, que lógicamente que es una relación argentino-china muy especial. En primer lugar, decir que bueno, que hay una
posición por parte nuestra, lo digo en nombre como compañía, no voy a hablar en nombre de mis queridos colegas en materia de empresas mineras, sino concretamente con nosotros, que tiene que ver, en primer lugar, con una esperanza de que el sistema tenga una formalidad y que garantice todo lo que tiene que ver con la responsabilidad jurídica por sobre todas las cosas, porque entendemos que esta variante que ha habido con el dólar en los últimos tiempos y todavía no deja de ser una situación poco comprendida por quienes tienen inversiones extranjeras en la Argentina, es decir, esto de tener tantos dólares, esto de tener este cepo cambiario y un montón de situaciones que hacen que la perspectiva y la proyección en materia de producción o exploración y se tenga muy en paciencia más que en actividad plena. La situación en concreto es que esto que podría haber sido tomado por parte de nuestras compañías, llamémosle compañías chinas en este paso, pero en especial por nosotros, como una fluidez en materia de decisión y trabajo. Y bueno, hoy estamos analizando y reanalizando todos los procesos que teníamos previstos en los cash flow. Lo estamos analizando con toda la frialdad necesaria, porque primero, seguimos manteniendo este proceso de cepo cambiario. Segundo, las reglas que cambian en cuanto a los procesos que tienen que ver en las regalías mineras en concreto, ya que la propuesta de elevar de 3 a 5 puntos el tema de la regalía, ya hay un elemento que hace a la atención, ¿sí? Máxime cuando estamos hablando de sumas multimillonarias en conceptos productivos. Tercero, que no es claro el concepto de la funcionabilidad de la regalía, que muchas veces nosotros entendemos que tenemos una responsabilidad social que tener dentro del marco de la comunidad, en cuanto a la provincia, en cuanto a las comunas donde nosotros trabajamos, pero entendemos que esa parte de estas regalías tienen que ver con esta responsabilidad social que también es compartida con el Estado y que el Estado no tiene una definición concreta del uso. Por lo tanto, entendemos que hay municipios que están pobres, que son parte de lo que nos corresponde a nosotros como empresa minera, municipios pobres y provincias semipobres, porque aducen de que el recurso económico que nosotros podemos hacer aportes dentro de la economía regional no está siendo activado de la manera más eficiente. A eso hay que sumarle todo lo que conlleva el valor que nosotros... observaciones del gobierno provincial, que esas regalías no son invertidas debidamente desde esa responsabilidad social que vos invocás. Sí, yo creo que es así, porque voy a dar un ejemplo sencillo y básico. Tenemos plata para hacer una inversión en obras públicas, al no estar definido la obra como un hecho concreto de la solución que pueda tener la comunidad. Asignamos fondos a lo que se llama cordón cuneta y hacemos cordón cuneta en lugares donde no hay tránsito, ¿sí? Entonces, por el solo hecho era hacer una obra y gastar ese dinero. Creo que ha sido un poco muy desprolijo toda esta situación. El Estado, las empresas cumplen una función que está dentro del marcado, dentro de la responsabilidad social, y todavía nosotros nos preguntamos si el Estado tiene responsabilidad social. Porque, en definitiva, hay una quita de dinero que antes venían para las obras públicas, fundamentalmente en los departamentos más pobres, y hoy no lo tienen. Entonces, quienes podemos solventar ese tipo de situaciones son las empresas, como en este caso las mineras, como nosotros, que podemos cooperar y colaborar, pero tenemos que incluirnos en una responsabilidad que no es nuestra, porque nosotros estamos para hacer investigación y producción en carácter minero. Pareciera que fuera también nuestra responsabilidad el tema social, y no lo es. Bueno, pero te hago una pregunta. Eso tiene que ver con algunas modificaciones que debe asumir el Estado respecto a cómo implementa esa responsabilidad social y la distribución de los recursos, porque tampoco parece loable que esto que quede en manos absolutas del mercado. Digamos, el Estado provincial o nacional debería planificar en dónde se requieren inversiones a partir de esas regalías. Total. Pareciera ser que la ley RIGI, esta ley, estaría dándole demasiados, por lo menos unas observaciones que se hacen, privilegios y ventajas a los grandes inversores en una situación de desigualdad con la pequeña y mediana empresa. Vos vez pasada me comentabas cómo trabajaban las pequeñas y medianas empresas de la zona donde estaba la zona de explotación,
y que esto beneficiaba el desarrollo de estos sectores por la compra de insumos, etcétera. Con la ley RIGI, ¿esto cómo queda? Porque es cierto lo que podés estar diciendo, que quizás el Estado provincial no está asignando los recursos debidamente desde una planificación madura y responsable. Puede ser, lo digo en potencial, pero ¿el mercado va a saber lo que necesita la provincia? Primero que yo no sé si hablarlo como a mercado, pero sí quienes tenemos responsabilidad institucional dentro de los estados en materia privada, también coparticipamos en esta situación, porque convivimos con la realidad. Entonces, por ahí entender que solamente el esfuerzo viene de un solo lado y del otro la falta de planificación es un poco como que siempre a nosotros nos toca subir la cuesta con la mochila llena de piedra. Digo esto en un sentido gráfico. En un sentido práctico, es cierto que beneficia a grandes potenciales inversores, pero en esto también tenemos en cuenta que la que tiene la obligación, pareciera, por eso hago este ejemplo de la responsabilidad social, porque pareciera que el único responsable de darle un beneficio, darle una participación, una activación, motivar el sistema, le corresponde al privado. Es decir, las pequeñas y medianas empresas van a subsistir y van a activarse porque nosotros damos la posibilidad de la participación económica. Ahora, ¿cuál es el otro beneficio? ¿Por qué no hacemos una sociedad estratégica? ¿Por qué no incluir a las pymes en todo este proceso? ¿Sí? Para que las pymes, de igual manera que las grandes, puedan tener un beneficio económico. Yo no sé si hablar de rentabilidad exclusiva, también de una situación de proyección, porque estamos hablando de una empresa que pueda fabricar, ejemplo, nosotros necesitamos, voy a dar un número o un ejemplo absurdo, baños químicos para los distintos proyectos. ¿Qué pasa si yo tengo 3 proyectos incorporados dentro de un área y necesito abastecer a los 3 proyectos? Bueno, ellos van a poder concretar esta situación, pero cuando agarra la empresa, esto como si fuera el famoso beneficio del parque industrial, ¿no? Aquellas empresas promocionadas, ¿sí? Terminan siendo ellas con muy poca inversión, ¿sí? Acaparando la atención absoluta de la producción y los chicos trabajando para los grandes, ¿sí? Y esto a su vez asumiendo todas las cargas económicas y sociales y todo lo que corresponda. Entonces terminan pagando el déficit que te genera esta desfasaje, que no es de 2 pesos con 50, es muy grande, lo terminan pagando, porque esto no, a ver, ¿cómo se equilibra una balanza? Se equilibra poniendo el mismo peso de un lado que del otro. ¿De dónde va a salir este beneficio fiscal o de toda esta situación en beneficio de las grandes corporaciones? De las pequeñas, ¿sí? Y para que las pequeñas subsistan y puedan entregar y entrar en el sistema, tienen que ser activadas por nosotros. Ahora, nosotros no tenemos, si ustedes me dicen, a ustedes el RIGI lo favorece, y si el RIGI está o el RIGI no está, nosotros tenemos que hacer una planificación y trabajar en concreto. Nosotros no podemos pensar en el RIGI como si fuera una solución. Es una ley. Y una ley se modifica con otra ley. Entonces nosotros tenemos que hacer una proyección sobre la no existencia, no sobre la existencia. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque es tan cambiante, es tan variable esta situación, que hoy es el RIGI y mañana será el APE, qué sé yo, no sé. Claro, y tenemos que seguir modificando de remodificación y remodificación a un proyecto que se planifica a 20, 25 y 30 años. Entonces no podemos tomarnos esa ventaja de tomar al RIGI como si fuera la gran solución de aquí en adelante, ¿sí? Mañana cambian las expectativas, cambia el RIGI, se deja sin efecto y todo lo que supuestamente era beneficio ahora es una carga. ¿Y cómo hacemos para absorber esos costos que antes estaban beneficiados y ahora no están? Clave China. Y ya rapidito nos vamos a la pauta comercial, así lo pide nuestro operador y nosotras somos muy obedientes. Clave China, una llave para abrir y descubrir el fascinante mundo que nos ofrece China en todas sus dimensiones. Para quienes recién se enganchan, estamos con Daniel Montivero, CEO de la empresa estatal China Minera. Hablamos, sí, de esta ley, estamos hablando del RIGI, si soluciona o no el problema de las grandes inversiones que realizan capitales extranjeros aquí en la Argentina.
si esto viene a tener una solución, si se lo concibe como un negocio que no tiene límites o si es concebido como una propuesta productiva. El tema vale la pena abordarlo, discutirlo y no perderle pisada. Bueno, te seguimos escuchando, Daniel. Clave China. Vos sabés que ha pasado, que hay experiencia, que cuando esto se dirime a nivel de los tribunales internacionales, cuando se trata de grandes inversores que consideran que fueron afectados por cambios de normativas o de leyes, con el compromiso que supone el RIGI, que plantea 30 años y demás, en general los tribunales fallan a favor de los demandantes y será el Estado argentino quien deba cargar justamente con una demanda de este tipo, producto de los sectores que han venido a invertir en el país con reglas de juego bastante flexibles. Y Totalmente. únicamente porque acá se está convocando a inversiones de todo tipo y de diferentes países y de diferentes modos de explotación. Total, ahora vamos al tema minero, concretamente. Hoy hablaba yo con un colega de otra empresa, ¿sí? Concretamente con la empresa Gualcamayo, que es extracción de oro en Hacha, y hablábamos sobre esta situación y decíamos, ¿qué nos pasa? De 10 proyectos que tenemos mineros, 3 estamos dispuestos a producir y 7 están dispuestos a trabajar en la vía de lo que se llama teóricamente inmobiliaria minera. Es decir, adquirimos las áreas y buscamos la negociación. O hacemos pequeñas exploraciones básicas como para justificar después la venta de esa área y lo hacemos con todo el marco de irregularidad, ¿sí? Sin trabajo social, sin trabajo dentro de la comunidad, sin aportes concretos de desarrollo. Entonces, la comunidad, los ambientalistas y todo lo demás que de alguna manera se inmiscuyen en el tema, terminan generando una cuestión de conflicto y deja prácticamente quienes estamos dentro del marco de responsabilidad productiva en una exhibición como si fuéramos, qué sé yo, distintas personas que están para tirarle con la manzana o el tomate en un evento artístico. Ahora, entonces, ¿cómo se soluciona esta situación? Porque vos planteás, la ley RIGI no viene a solucionar el problema de fondo, es una circunstancia, es una ley que se puede derogar con otra ley, más allá de estos potenciales peligros que yo te señalaba, que existen y de los que hemos tenido experiencia. ¿Qué es lo que hace falta para una explotación minera donde el Estado provincial se haga cargo en todos los términos, el Estado a su vez marque reglas de juego para las grandes inversiones que no estén afectando ni el ambiente, ni estén creando una situación de desigualdad con el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, con la industria nacional? ¿Cómo se dividamos esto en dos actores principales. Dividamos en los actores que hacen de la minería, yo hablo de la minería en especial porque es el tema nuestro. Bien. Quienes hacen de la minería un negocio y quienes hacen de la minería una producción. Para unos, al río revuelto ganancia de pescadores. Para otros, el río revuelto no es ganancia. Lo que nosotros necesitamos, quienes tenemos la necesidad de invertir y asegurar que la inversión tenga una rentabilidad mínima, pero rentabilidad constante y consecutiva, necesitamos que el Estado nos dé seguridad jurídica. ¿Sí? Este caso de la RIGI ya es un paso de la no seguridad jurídica, porque no es una regla conveniente, no es una ley que dice que tiene cumplimiento eterno. Fíjense en el tema de la energía en concreto. Se aseguró por una ley que los sistemas energéticos se iban a incorporar al sistema general en una proyección que nacía en el 5%, el 10%, el 15% y el 20%. Cuando pasaron los primeros 5 años, las petroleras se dieron cuenta que había una condición de incorporar energía por sobre la energía vigente, que era la de los carburos, y entonces la ley tenía que dejar de ser el efecto de acumulación, que debería ser el 5, el 10 y el 20, no, quedó en el 10 y nunca más se pudo aumentar. Lo mismo pasa con el tema de todo lo que son hidrocarburos de verde, de extracción verde, como son los biocombustibles. Entonces, también incorporarlo al sistema de combustible para ir reduciendo la situación de los combustibles fósiles, incorporando biocombustible a la mezcla. Bueno, también quedó en esa misma situación cuando también se había establecido una ley de proyección. Entonces, ¿quién me garantiza, en base a todos estos ejemplos que te estoy dando, que la RIGI va a tener una continuidad absoluta? En absoluto podemos pensar que va a ser así, tomando los antecedentes anteriores. Entonces, ¿qué pedimos a las empresas? Algo muy sencillo, seguridad jurídica.
Es decir, que yo pueda hacer una inversión y que tenga asegurado que la inversión va a ir a la producción y que va a desarrollar el entorno, porque a mí me admite decir, bueno, miren, para la responsabilidad social yo lo que voy a hacer es invertir 5 millones de dólares por año para que hagan actividades o existan acciones que tengan que ver con el desarrollo social y comunitario de las zonas cercanas al proyecto. Perfecto, para que después cuando nosotros nos levantemos como proyecto, todo eso quede desarrollado, que sea productivo, que quede con un comercio estable, que se pueda solventar el turismo en virtud de la situación, etcétera, etcétera, que mejore el sistema educativo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero para eso tengo que hacer una inversión. Ahora, para asegurar esa inversión, yo tengo que traer un capital que sale de un sector de mi producción a aportarlo a la comunidad. Ahora, ¿qué pasa si a mí después me dicen, no, mire, del 5% que usted está asignando a esto, tiene que asignar el 15%? ¿Por qué? Y porque el Estado nacional no coopera con el Estado provincial y necesitamos imperiosamente estas obras. Entonces, ¿es una circunstancia? Sí, es una circunstancia, pero es una realidad actual. O sea, no es una circunstancia progresiva. Daniel, discúlpame, esa seguridad jurídica que vos planteás está íntimamente vinculada a las variables de una economía que abarca más cuestiones, más elementos, más factores que la explotación minera. Es decir, luego también, entre otras cosas, se beneficia la explotación minera, pero depende de muchas variables que parecen no conformar hoy a todos los sectores económicos de la Argentina. Yo me sorprendí un poco, porque en general uno escucha a la UIA, a la Unión Industrial Argentina, siempre estar a favor de sectores un poco más conservadores, y me encontré con visiones críticas respecto a inversiones donde el Estado parece desaparecer, ¿no? Genera una ley y arreglate la Sí. pequeña y mediana empresa, es decir, delega una enorme responsabilidad, y cuando el mercado no es, por lo menos la experiencia indica esto, lo estamos viendo en otros países donde el Estado se involucra en la regulación de aranceles, de insumos, de exportaciones, tiene una mirada un poco más integral de su nación. O sea que lo que vos planteás es un desafío enorme que pone la mirada en todo un proyecto económico. ¿O entendí mal? No, totalmente, totalmente, porque si no que me expliquen a mí en el proceso de ajuste, que me parece bien, que tenemos que ajustar para lograr el equilibrio fiscal. Me parece bien. Ahora, explíquenme cómo yo, en una reunión con una comunidad de 250 familias, estoy hablando concretamente de Mogna, en 15 días recibí 250 currículum con necesidad laboral, ¿sí? Es decir, 250 en 15 días. Ahora, vos decime, ¿por qué llega un 250 aspirantes a tener una necesidad laboral si el ajuste no te está dando esa situación? Es decir, hay empresas que ya están llegando a decir, bueno, ¿para qué voy a producir 10 kilos de azúcar si vendo 3? ¿Para qué voy a ordeñar 10 vacas si con 2 la soluciono? Etcétera, etcétera. Entonces va haciendo una reducción productiva porque por la baja de consumo. Y esa baja de consumo lo que está obligando también es hacer desaparecer pequeñas empresas familiares fundamentalmente, que se dedicaban a sostener ese punto productivo, y toda esa gente que ya no ordeña la vaca, que no produce el té, que no produce la hierba, tiene que salir a buscar una solución. Entonces recaen en aquellas empresas como la nuestra, que entran en una situación de exploración y de producción. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacer para solucionar el problema de 250 personas si tu déficit laboral son 15? ¿Cómo le decís al resto que no va a poder ser? Entonces, a nosotros nos tiran una carga de responsabilidad en dar respuesta, cuando en realidad la respuesta no debería ser nuestra. Nosotros tendríamos que limitarnos a dar una respuesta dentro de nuestra necesidad y urgencia, pero no porque el Estado quede liberado de esta situación y el resto que se la arregle. No es así, no es así. Por eso digo que esto es un desarrollo que si lo pretendemos hacer y con una ley de protección y todo lo demás, mire, escuchen una cosa, somos conscientes que dije recién lo de la energía y les afectó a la petrolera, punto, chao, listo, cambiamos la situación. Entonces las grandes corporaciones que siempre han tenido el manejo concreto y le damos estos tipos de beneficios para solventar una inversión que realmente siempre han estado acostumbrados a hacer inversiones de carácter financiero y no productivo. Entonces, ¿cómo llegamos a resolver esta situación si lo único que va a resolver este tema laboral es la producción, no lo financiero?
Entonces, no he visto fomentar ese tipo de situaciones. Los estados te siguen cobrando los impuestos provinciales porque necesitan plata, porque ya no le manda la nación. Los municipios te empiezan a cobrar las tasas de servicio un poquito más onerosas, o sea, antes aplicaban una cosa, hoy le aplican un aumento del 80-90%, porque no tienen cómo generar recursos, porque saben que tienen un nivel de cobro que prácticamente está cerca de entre el 15 y el 20%, entonces ese 15 y 20% tiene que solventar al 100% del resto, y no obstante eso, tiene que solventar lo que el Estado provincial ya no le da por coparticipación como antes le daba. La nación deja de emitir dinero para hacer obra pública y las empresas que estaban afectadas del sistema, como las empresas de construcción, las obras viales, etcétera, te vienen a golpear la puerta y te piden por favor que les resolvas el problema. ¿Entendés? Entonces vos decís, macho, yo no puedo construir un edificio, lo que puedo construir es una planta. Y esa planta yo la necesito construida en 3 meses. Entonces dice, bueno, le vamos a cobrar lo mismo que le cobra el Estado por construir una escuela. No, yo no quiero que me cobre lo mismo de una escuela, quiero que me digas cuánto me va a salir la planta. ¿Por qué? Porque están en una necesidad de mantener el sistema con un monto que venían recibiendo desde los organismos públicos. Bueno, ahora no es así, tienen que salir a buscar a los privados, y los privados dicen, esto es lo que yo quiero hacer, no lo que ustedes quieren hacer. Tampoco lo van a hacer de la forma que ustedes crean conveniente, como lo hacían con el Estado. Nosotros tenemos una prohibición, un control gestión, un pago que se va haciendo por certificación, etcétera, y tienen un tiempo. Con el Estado tomaban 3 meses, conmigo lo tienen que hacer en 15 días. Entonces, claro, dicen, bueno, lo hacemos rápido, 15 días, ¿y después qué? Por eso te digo que es complicada la situación. O sea, es como que nosotros asumimos todo, y no es así. Daniel, mira, bueno, el tiempo nos corre, te agradezco enormemente, tenés una larga experiencia en esto y bueno, y una visión que a mí me interesaba que compartas con la audiencia, inclusive para, bueno, reflexionar respecto a temas que nos involucran, que nos afectan y que no son ajenos a nuestra vida cotidiana, como vos muy bien explicabas. Te agradezco enormemente y bueno, no falta la oportunidad de volver a dialogar contigo cuando sepamos cómo queda plantado, como bien vos decís, nunca sabemos si definitivamente este nuevo escenario que se avecina. Muchas gracias, y bueno, hemos tratado de ser para Doña Rosa, como dicen algunos, y no tan técnicamente como podría llegar a ser la explicación. Por favor, porque es difícil entender. Un abrazo grande. Sí, gracias, muy amable. Clave China.
你回来，我要等你回来，我要等你回来，还不回来，春光不再，还不回来，热泪满腮，梁上燕子已回来，听见春花为你开，你为什么不回来？你为什么不回来？我要等你回来，我要等你回来，等你回来，春花不在，等你回来，春花不在，等你回来，春花不在，等你回来，春花不在，热泪满腮。我等你回来，让我敞开心怀。Clave China. Bueno, después de escuchar una de las campanas sobre cuál es el estado de la explotación minera en el país, en particular hablamos de San Juan, con Daniel Montivero, quiero decirles que desde el 2020 las empresas chinas han invertido alrededor de 2.618 millones en la minería argentina y que estas inversiones se han centrado en proyectos de litio y otros metales que están en un estado avanzado de desarrollo. China ha incrementado su participación en las exportaciones de litio argentino en un 138% durante los primeros 4 meses del 2024. Pero ahora vamos a una trascendente reunión. Sí, la reunión de los BRICS, donde se siguen sumando países incluso de Latinoamérica y cuya incorporación fue rechazada por Argentina a pesar de los acuerdos establecidos en diciembre del año pasado, antes de la asunción del actual gobierno. Escuchamos de qué se trató este ámbito donde se producen muchos intercambios en materia de inversiones y de ayudas. Por ejemplo, la que recibió Río Grande do Sul, producto de las trágicas inundaciones que afectaron esta zona de Brasil. Clave China. Durante una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del BRICS, Wang Yi afirmó que, tras la expansión del bloque, los 10 países que pertenecen al BRICS representan ahora la mitad de la población mundial y una quinta parte del comercio global. Dijo que en el primer trimestre de 2024, el volumen comercial de China con los países BRICS aumentó un 11% interanual. Destacó que el BRICS ha forjado una voz más fuerte en los asuntos regionales e internacionales. Agregó que el año pasado, el BRICS celebró una cumbre virtual sobre el conflicto palestino-israelí y ha defendido los intereses de las naciones en desarrollo en los foros multilaterales. De cara al futuro, Wang Yi afirmó que el BRICS debe asumir mayores responsabilidades y acciones, y pidió que el BRICS se convierta en un nuevo mecanismo multilateral para los mercados emergentes y los países en desarrollo, abierto e inclusivo al mundo. Wang hizo hincapié en reforzar tanto la confianza en el multilateralismo para trazar un nuevo plan de desarrollo global, como la determinación de mantener la paz y la seguridad para resolver los problemas cruciales. De igual manera, instó al BRICS a elevar el nivel de colaboración pragmática, manteniendo su compromiso con sus objetivos originales de apertura, inclusión y cooperación beneficiosa para todos, así como a facilitar el comercio y las inversiones y a salvaguardar la estabilidad económica y financiera internacional. Finalmente, el ministro chino de Relaciones Exteriores hizo un llamado a la cooperación en materia de inteligencia artificial, un nuevo tipo de industrialización y educación digital, más intercambios entre personas y respeto por la diversidad de civilizaciones. CGTN en español. Clave China.
Clave China. Lo que acaban de escuchar es un pequeño avance de la música de la obra de Blanca Madame, cuyo director y guionista es un gran amigo de la casa, Ignacio Nacho Guan. Es la primera obra dedicada a las artes marciales. Estamos todos invitados en lo que resta los sábados de junio y todos los sábados de julio. No se la pierdan, esto es en el Centro de la Cooperación alrededor de las 20. Les digo que vale la pena, vale muchísimo la pena ir a ver esta obra donde arte, música, creatividad, historia, en fin, conforman un escenario y una propuesta imperdible. Los dejo entonces con esta expectativa de ir a ver la obra de Nacho Guan en el Centro Cultural de la Cooperación y nosotros nos encontramos el próximo fin de semana. 给我一个吻，可以不可以？吻在我的脸上，留个爱表情。给我一个吻，可以不可以？吻在我的心上，让我想念你。昨晚瞪着你的眼睛，你不答应，我也要是你心中。 绝不灰心，昨晚闭着你的嘴唇，你没回应，我也要向你恳求，绝不伤心。给我一个吻，可以不可以？飞吻也没关系，我一样心甘情。给我一个吻。 飞吻表示甜蜜，我一样感谢你。从我瞪着你的眼睛。 心中绝不灰心，昨晚闭着你的嘴唇，你没回应，我也要向你恳求，绝不伤心，我不伤心。给我一个吻，可以不可以？飞吻也没关系。